Muy buenas tardes, bienvenidos, felices de que nos acompañen hoy de nuevo aquí en 2x3 en Salud. Lo hacemos, como ustedes saben, con muchísimo cariño y con la esperanza de llevarles orientaciones, sobre todo en estos tiempos de COVID. Buenas tardes, Altagracia, ¿cómo estás? Buenas tardes, Doris. Tratando de ponerle buena cara al tiempo, de vencer las dificultades que cada día se nos presentan, los obstáculos, que son muchos, pero tenemos la esperanza y el coraje de enfrentar todos los avatares que tiene la vida. Así es, yo creo que esas son de las hermosuras, vamos a decir así, que tiene la vida, porque nos dan los problemas, vamos a decirlo así, pero también nos da las herramientas para enfrentarlas. Y creo que este es el momento en que todo el mundo tiene que hacer eso, Tati, sacar sus herramientas para poder enfrentar la situación. Así es, herramientas que hay que tener, porque nosotros desde ya estrenamos a partir de esta semana que viene nuevas autoridades en el tren de la cosa pública, en el mando de la cosa pública, pues específicamente también en todo el país hay autoridades nuevas y pues ojalá que con esto haya también nuevos bríos y nuevas formas de enfrentar esos avatares que decíamos hace un segundito, Doris. Sí, yo creo que sí, yo creo que se necesitan nuevas políticas, nuevas acciones, nuevas medidas que puedan enfrentar lo que está pasando en el país con el COVID-19, porque esta semana, no sabemos si fue por la cantidad de pruebas o qué, pero vimos como una pequeña reducción en el número de casos confirmados, pero no así en la mortalidad. La mortalidad se mantuvo siempre con altos números. Entonces, esas son de las situaciones que preocupan. También, como vimos, Tati, algo bajó un poco la presión en cuanto al ingreso de pacientes en los servicios de salud. Así es, pero uno de los indicadores de mayor preocupación es la mortalidad, los números de muerte, porque como hablábamos nosotros en cada una de las intervenciones, estamos hablando, cada vez que hablamos de 25, de 30, estamos hablando de seres humanos y cada persona en particular, cada ser humano tiene un valor incalculable y cada vez que se va un ser humano estamos perdiendo una vida valiosa. Y eso la verdad es muy triste. Más de 1.300, ya estamos para los 1.400 muertes. Y eso es una cosa penosísima, la verdad. Y sobrepasamos las 300.000 pruebas de PCR, deberíamos estar en 700, 800.000 ya. Sí, sí, así es. Siempre se alega, se aluce al asunto de los insumos, de los reactivos que no aparecen, que no son suficientes, que no se encuentran, que hay problemas en el mercado. Pero la verdad es que ya también sabemos que el virus está por doquier aquí en República Dominicana y que se impone también de que se haya tratamientos oportunos y rápidos. O sea, digo tratamiento de síntomas, porque bien sabemos que no existe un tratamiento hasta el momento efectivo contra COVID-19, pero que las personas no tengan que llegar tarde, Tati, a ese servicio especializado de salud para evitar que se compliquen y caigan en cuidados intensivos y lamentablemente en muerte, muchos de ellos. Bueno, y con esa buen deseo de que no haya más muertos en la República Dominicana por esta pandemia, nos vamos a unos mensajes, unos compromisos comerciales. Y venimos con dos médicos jóvenes a quienes nosotros queremos dar la oportunidad de contarnos sus experiencias en el trabajo. No se lo pierda, que a los jóvenes hay que darle la oportunidad de que se comuniquen. Venimos con ellos. Gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud. Bueno, hoy tenemos con nosotros a una amada joven de médicos que viene haciendo su trabajo y que no toma mucha televisión. Ellos están en lo suyo. Tenemos con nosotros hoy a los doctores Ángel Enrique García, quien es residente de la Escuela de Medicina Familiar del Hospital Francisco Moscoso Puello, y a Joel Juan Pablo Germán Ortiz, de Medicina General, y que ha estado trabajando en San Francisco de Macorís en las unidades de aislamiento COVID. Con estos dos médicos nosotros queremos tener este programa especial en el día de hoy, dedicado justamente a esos jóvenes médicos que trabajan con un tesón en esta enfermedad. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, Tati. Vamos a dar primero el chance al doctor Joel Juan Pablo Germán. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Tati. Estamos bien. Buenas tardes, Doris. Buenas tardes, doctor Enrique. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Mucho gusto, Tati, mucho gusto, Dori, Juan Pablo, mucho gusto. Gracias, Ángel igual. García de este lado. Bueno, Qué pues bueno. como le decía Altagracia, para ella y para mí es un gran satisfacción, una gran satisfacción tenerlo a los dos aquí, porque sabemos que son médicos jóvenes, entregados a su trabajo, que están viviendo una experiencia interesante y distinta, vamos a decirlo así, porque empezaron ustedes ejerciendo, ¿verdad?, medicina en hospitales que antes se manejaban de una manera y hoy se están manejando de otra, fruto de la epidemia de COVID-19 que estamos viviendo en República Dominicana. Y eso queremos conversar con ustedes, que nos cuenten esta experiencia. Podemos empezar contigo, Juan Pablo. Cuéntanos cómo tú empezaste, cuándo empezaste a ejercer ya como médico general y qué cambio hubo en tu hospital a raíz de la epidemia del COVID. Ok. Bueno, yo comencé a ejercer mi carrera con ese cuadro a partir de diciembre del año pasado. Soy médico asistente en una unidad de atención primaria de aquí, de mi municipio, de la provincia de Duarte. Mi experiencia frente a esta situación cómoda de salud para el mundo y para nuestro país es que esta nueva enfermedad ha iniciado de manera, una incertidumbre enorme cada día con las personas. Yo, por ejemplo, como médico, tuve la oportunidad de trabajar en en uno de los primeros centros de aislamiento aquí en San Francisco de Macorís. Al principio de todo esto, ningún médico ni nadie quería trabajar con pacientes porque es una enfermedad nueva con la cual todo el mundo no quería contaminarse y contaminar a sus seres queridos, familiares, hermanos, tíos. Había un día en el cual yo salía de mi casa y no quería llegar a mi centro de trabajo porque aún siendo médico y me preparé para esto, tenía momentos en el cual yo me sentía que no quería llegar porque iba a poner la vida en riesgo de mí y de mis seres queridos. Había, Juan Pablo, ese temor propio de lo que estaba pasando, no solamente en ustedes médicos jóvenes, sino en todos los médicos ya. Pero vamos a oír a Enrique. ¿Cómo empezó Enrique? ¿Cuándo empezaste? Y luego seguimos, Juan Pablo, con tu experiencia en ese centro de aislamiento. Ok. Sí, mi nombre es Ángel Enrique García Abreu. Soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, gradué en el año 2016. Hice la pasantía un año en el campo de Guineal, un campo de San Francisco, el Guineal. Entré a la residencia de medicina familiar comunitaria del Hospital Francisco Moscoso Puello en el año 2019. Es decir, soy el residente de segundo año ya. Hace el primer año y ya soy residente de segundo Cuéntanos año. entonces un poquito, Ángel, ¿cuál ha sido tu experiencia con pacientes COVID? ¿Qué tan cerca los has tenido? ¿Qué tú has visto? Hasta ahora, el hospital se ha preparado y ha separado una unidad especial para atender a pacientes de COVID. Gracias a Dios, los residentes que no tenemos tanta experiencia con esta enfermedad, no estamos trabajando en esa área, son los MA, o sea, los médicos base, los médicos ayudantes, los especialistas que están trabajando en esa unidad. A nuestra área, que es el área de urgencia donde yo trabajo, llegan los pacientes con síntomas indefinidos, o sea, que no se dan cuenta que es por COVID, por la enfermedad de coronavirus que tienen, y dicen, doctor, siento fiebre, tengo tos, pero no lo asocian al problema de la enfermedad. Entonces nosotros lo referimos a esa área. Regularmente nosotros vemos casos probables o sospechosos, no casos confirmados. Casos probables entre 3 y 5 por servicio, o sea, al día, cada vez que vamos a trabajar, más aproximadamente, porque hay un área independiente. Juan Pablo, contándonos de esa experiencia tuya en ese centro de aislamiento, mientras Enrique mira a ver tu micrófono, que está haciendo como un pequeño ruidito, parece que ya es lo que le está pasando, mientras Juan Pablo cuenta su experiencia. Juan Pablo parece que salió, Tati. Parece que Juan Pablo salió. Seguimos con el doctor, en lo que Juan Pablo se nos integra. Sí. Ahora se oye mejor ahora. Se escucha un poquito mejor. Enrique, tú, Ángel, Enrique, tú me contabas una vez, bueno, al principio, cuando nadie conocía nada de COVID,
Y en el Mocoso fue todo un escándalo. Recuerdo quizás había un caso confirmado en el país, no recuerdo cuando llegó un paciente rumano. Y me parece que no estaba en el área de emergencia ese día. Sí, estaba de servicio, eso fue el 27 de febrero, en coincidencia, día de nuestra independencia nacional, que estaba un servicio de 24 horas, era la hora de madrugada, ya eran aproximadamente entre 11 de la noche y 1 de la madrugada, llegaron 3 pacientes, específicamente un paciente acompañado de dos más, un paciente acompañado de un familiar y un amigo con síntomas indefinidos. Todavía no lo teníamos, no lo habíamos asociado el diagnóstico. O sea, llegó con fiebre y tos. Teniendo el mismo ruido. Quítate el audífono, a ver si podemos conseguir, para que le llegue. Ya mejor ahora. Ahí no se escucha, ahí se escucha bien. Ya. Ok, Estamos teniendo esperemos que algunos la problemas. interferencia del ruido externo no interrumpa mucho. Sí, era eso. Pero cuéntanos, entonces, ¿tú recibiste ese paciente? ¿Cómo fue? Exacto, estaba con mi residente superior, una R4. Ella, ese día estábamos ahí esperando pacientes, estaba tranquila el servicio, no había nadie, 2 o 3 pacientes esperando ser medicados. Y llegó ese paciente, él estaba estable, o sea, no estaba con distrés respiratorio, o sea, con dificultad con disnea, no. Solamente nos refirió la fiebre, la termometramos, efectivamente tenía 39.5, me parece, grados Celsius, nos refería a la tos, no estaba tosiendo tampoco. Y nosotros pensábamos actuar como un síndrome febril común y corriente o como una neumonía adquirida de la comunidad, o sea, lo estábamos dando al menos, lo estábamos. No estaban pensando en COVID. No estábamos pensando en COVID, exactamente. Se nos prendió, o al menos a mi doctor, a mi superior, porque nos regimos por jerarquía en la residencia, como ustedes saben. Mi superior, la doctora Soriano, ella se le ocurrió que podía ser un probable COVID cuando el paciente le dijo que era extranjero y que recientemente estaba de visita recientemente en el país. Exactamente 14 días tenía en el país. Él nos dijo que había pasado por países europeos, o sea, Rumania, que hace frontera con Italia, y en ese momento esos países europeos estaban siendo afectados por el COVID, aunque en el país, y me parece que en el continente no habían casos confirmados de coronavirus. Ya en Europa la enfermedad estaba atacando. Sí. Todos sabemos que fue en ese continente, que en ese continente atacó más fuerte. Sí. Como le decía, ahí fue que se nos prendió el bombillito del diagnóstico. Lo que procedimos fue a presentárselo al especialista, a la jefa de la emergencia, la MA, la médico ayudante, la especialista, y de una vez, inmediatamente ese paciente fue aislado, fue puesto en un área donde estaba cerrada junto con sus compañeros. Ahí era un dominicano y el padre del paciente, que era un paciente masculino, de unos 29 a 32 años. Le digo así, términos que no es la memoria, porque ya hacen... No se preocupe, doctor, que los detalles de los pacientes no interesan tanto, es sencillamente conocer el caso. La experiencia. Continuamos con el doctor Joel Juan Pablo Germán Ortiz. Doctor, usted fue de los primeros médicos que tuvo la experiencia, que estrenó el centro de aislamiento en San Francisco de Macorís. ¿Qué tal esa experiencia? Cuéntenos cómo se vivió, cómo hacían ustedes los médicos ahí, qué tal los pacientes, qué tenían. Expláyese y explíquenos eso, por favor. Ok, le decía que allá en Aguayo generalmente los pacientes que eran pacientes que estaban asintomáticos, pero sí tenían la enfermedad. Generalmente allá habían pacientes que eran pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, pacientes oncológicos y ese tipo de pacientes. Entonces, paciente asmático. Yo puedo decir que mi experiencia fue un poquito complicada porque nadie, incluyendo el personal de salud, quería trabajar directamente con esos pacientes porque el miedo, al principio no se sabía cómo se contagiaba, cómo una persona se contagiaba, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer. Entonces, es obvio que eso provocaba miedo en mí como persona, como médico. Pero, gracias a Dios, al principio de todo esto,
las cosas allá en Aguayo no estaban muy bien, porque por ejemplo, era una bata simple que se usaba en los primeros servicios, eran unos guantes desechables, bueno, todos eran desechables, pero generalmente era una bata para atender directamente a los pacientes, pacientes que se le debe tomar la presión. Es indumentaria de seguridad que se tiene ya hoy día. Exacto, paciente que esté en contacto directo tomándosele la presión, la temperatura, se está conversando con ellos más o menos a 1 metro de distancia, pero gracias a Dios a medida que fueron pasando los días, fueron habilitando el centro en condiciones más favorables tanto para los pacientes como para el personal de salud. Okay. Entonces ustedes tuvieron, cada uno tomaba su medida, supongo yo, de precaución para evitar contagios. Se conocía muy poco, como dices tú en inicio, pero se sabía que sí era contagioso. Sí, efectivamente, uno siente el miedo, aunque uno se mantenga a una distancia de 1, 2, 3 metros, son pacientes que de una forma, que viven ahí y que de una forma u otra caminan por todos los alrededores. Entonces, uno como quiera tiene el miedo. Exactamente. Medidas que ustedes tomaban tú específicamente para evitar contagio, llevar el virus a tu casa. Bueno, como nos prepararon una habitación para el personal médico, yo llevaba 2 y 3 ropas, porque cada vez que iba y daba una vuelta para ver los pacientes o se presentaba una eventualidad, me retiraba mi kit, todo lo que era desechable, me bañaba y me cambiaba de nuevo de ropa. A esperar el próximo día para hacer para presentar una toma, a ver cómo amanecieron los pacientes, si no se presentó ninguna eventualidad, entonces así el mismo procedimiento. ¿Y al llegar a su casa, doctor? Al llegar a la casa era un poco más difícil porque a veces uno tenía seres queridos que lo veían temprano. Doctor, ¿qué usted hace? Doctor, ¿por qué usted vino tan temprano? Y uno trataba de mantener la distancia. Generalmente yo me quitaba los zapatos en el frente de la casa o en el vehículo, me retiraba lo más que podía para cuando llegara a la casa tener menos contacto, menos ropa contaminada y le ponía en un recipiente. Exacto. Bueno, vamos muchachos a pedirle perdón, date un permisito. Nos vamos a una pausa y regresamos y vamos a ver la experiencia de ambos con esa transformación que recibieron los centros de salud, porque sabemos que aunque algunos no eran al principio hospitales COVID, en todo hubo que hacer modificaciones. Regresamos en un momentito, no se lo pierdan. Seguimos en esta interesante conversación. Hoy tenemos en 2x3 en Salud, pues un programa distinto, porque estamos conversando, viendo la experiencia que han vivido dos jóvenes médicos sobre cómo han llevado esta modalidad nueva de este COVID-19 que transformó el sistema de salud completo y por ende todos los centros de salud, sean de atención primaria, sean grandes hospitales, porque en todo hubo que hacer modificaciones. Estamos hablando con el doctor Juan Pablo Germán Ortiz y el doctor Ángel Enrique García Abreu. El primero es médico general, ejerce en un centro de atención primaria en San Francisco de Macorís. Y el segundo es ya médico residente de segundo año de medicina familiar, está haciendo la especialidad en el Hospital Francisco Moscoso Puello aquí en Santo Domingo. Bueno, pues quiero que me cuenten así un poco, cuando ustedes entraron al centro de salud antes de COVID, cómo se manejaban y luego cómo cambió eso. Pues cualquiera de los dos que quiera empezar contando su experiencia. Puede empezar García, sí. Bueno, como le decía, yo entré en el 2019, es decir, hace un año, y la residencia es así básicamente con jerarquía. Entré como primer año, el color que nos representa es el color verde, habían residentes superiores, nos podíamos reunir en un salón de docencia que está en el 4º piso del hospital. ¿Ah? Todos juntos en el salón. Todos juntos, exacto, todos juntos en el salón, no había ningún distanciamiento social, porque ni siquiera había empezado la enfermedad, fue mucho antes de diciembre, que fue cuando empezó el primer caso en el mundo. ¿Se veía en ese momento, Ángel Enrique, al paciente, el médico lo veía en ese entonces con miedo o eso cambió después, ya después del COVID, que ya hay mucho más cuidado entre el médico frente al paciente? No, eso cambió muchísimo después de que empezó la pandemia. El paciente era tratado
de frente, no había ese distanciamiento social. Las reuniones, inclusive entre colegas, no nos saludamos como antes, entre colegas con el codo, antes era con abrazo y besos, si nos conocíamos obviamente, y Sí, con el sí. paciente era muy social, no había ese miedo que comenta el doctor y que entre todos lo sentimos realmente, y no solamente los médicos, también las enfermeras y el personal de laboratorio y todos el personal de salud. Y en la misma sociedad, en la calle, se ve el temor de... Cuando llega un paciente a la emergencia y usted está, por ejemplo, de turno ese día, ¿qué es lo primero que le llega a la mente en este momento? O sea, ¿qué piensan? Bueno, si nos dice fiebre y que está tosiendo, pensamos en coronavirus. Y lo que antes de que le comenté al principio del programa, que lo enviaban a la unidad de COVID, así que le llaman unidad de sintomáticos respiratorios, le mandamos a hacer radiografía, en caso que esté estable, que la pueda tolerar, una radiografía de tórax, y se le hace hemograma, o sea, porque no todos son COVID, a veces llegan pacientes con cefalea, dolor de pecho, etcétera. Ahora mismo hay una línea en el piso del área de urgencia, que es donde yo trabajo, del hospital, que está a 2 metros del escritorio de donde nos sentamos los doctores. Y a partir de ahí es que puede colocarse el paciente. Si el paciente quiere comunicarse con el médico, tiene que estar detrás de la línea. Si ellos la traspasan, le indicamos inmediatamente, mire, caballero, detrás de la línea, por favor, mire, dama, detrás de la línea. Y es un poco incómodo porque la comunicación no es tan efectiva, o tienen que hablar alto, a veces no se escucha claramente lo que dicen, pero se hace el esfuerzo. Es decir, que esta enfermedad ha hecho que mejorar la comunicación tal vez con los pacientes, que nunca ha sido tan efectiva a veces, que no ha sido a veces tan efectiva entre médico y paciente, ¿ha mejorado la comunicación, se puede decir? Sí, se puede decir que sí, porque se le está instruyendo más, se le está dando más, se puede decir, más orientación para que sepan cómo comportarse en la casa y cómo cuidarse de la casa, cómo estar en aislamiento, cómo tomar medidas de higiene en la casa y en la comunidad, cómo comportarse. Medidas para evitar la transmisión. Yo quisiera, Doris, hacerle esta pregunta también a los dos médicos y que cada uno tome su turno. La pandemia impactó el mundo. Todo el mundo tendrá que escribir en su momento de eso, tendrá que escribir libros, se lo podrá contar a sus hijos, porque esto trastornó la vida de todos. ¿Qué han pensado ustedes, por ejemplo, doctor Germán? ¿Qué ha pensado usted, por ejemplo, con relación a esta pandemia y a su futuro profesional? ¿Piensa escribirla? ¿Piensa contársela a sus hijos? ¿A qué ha pensado? Porque nunca habíamos visto esto, ni Doris y yo, que somos más viejas. Sí, efectivamente, esta enfermedad ha provocado en el mundo un cambio enorme. O sea, yo he llegado al punto que creo que esta enfermedad vino a enseñarnos a nosotros, a los seres humanos, a ser un poco más sensibles, a ser un poco más humanos, un poco más solidario con el que lo necesita, un poco más ahorrativo, porque en tiempos anteriores uno no creía que algo así iba a ocurrir de la noche a la mañana. Incluso estaba viendo el otro día fuera del país un programa, un reportaje, que hablaba que muchas personas de clase social media han ido disminuyendo sus ingresos porque desgraciadamente no están produciendo. Y esos estragos van a durar muchísimo tiempo, ¿entiendes? Van a durar mucho tiempo. Se dice sí, que efectivamente, se avecina la pandemia económica, la pandemia de salud mental y la económica, que van a ser dos inevitables. Efectivamente. Ya. Y en el caso suyo, doctor García. No, en el caso mío. ¿Qué usted ha pensado? Sí, en el caso mío he tenido lamentablemente la desdicha de perder algunos amigos. He tenido casos de amigos en el extranjero, dominicanos en Nueva York que han fallecido. He tenido esa triste realidad. Y simplemente así mismo, como usted dice, contarlo a las futuras generaciones que quizás lo verán como una historia, aparte de la historia. Allá por el 2020, cuando yo era joven y residente, nosotros no teníamos que usar mascarilla y guantes, y los médicos teníamos que
andar de lejito con los pacientes. Ya no es igual, mis hijos. Yo me veo hablándole a mis nietos y a mis hijos de esa forma. Sí. ¿Qué sienten ustedes cuando reciben un paciente delicado, vamos a decir así, delicado, no necesariamente de COVID, pero son médicos jóvenes? ¿Esa sensibilidad se les despierta? ¿Con qué lo asocian al momento de recibir un paciente? Cualquiera de los dos. Sí, Primero que se... sí, con algún familiar. Suelo ser muy empático con los pacientes. He visto casos, lamentablemente, que se han fallecido, pacientes que están estables y que porque se complica, se agudiza la enfermedad en el momento de un día para otro, se mueren o llegan a entrar a UCI, unos pacientes que usted estaba hace unos minutos hablando con ellos, socializando con ellos, y nada, pierden la capacidad ya de hablar o ya fallecen. Es eso más o menos. Juan Pablo, ¿tú qué piensas? O sea, gracias a Dios en Aguayo yo tuve una sola eventualidad con un paciente porque los pacientes que estaban allá eran pacientes que no tenían síntomas. No tenían síntomas, pero sí la enfermedad. Solamente tuve una eventualidad con un paciente que en el transcurso de la noche tenía dificultad para respirar, el paciente hizo fiebre, el paciente me decía que tenía mucho dolor. Ese fue el único momento en el cual yo me puedo decir que fue un momento incómodo. Pero gracias a Dios fue muy efectivo una llamada que hicimos para una unidad del 911 para que lo llevara al centro de aislamiento de Huiza. Y una pregunta, doctor. Ajá. Sí, doctor, siga. Yo particularmente en la policlínica, en el centro de primer nivel donde yo trabajo, soy muy empático con los pacientes, me encantaba saludarlos con cariño, con abrazo. Desgraciadamente ya hemos tenido que tener distanciamiento, enseñarlo a ellos, incluso con las enfermeras, con las promotoras, que siempre éramos relajados mucho en la mañana, un abrazo, un beso, ya esa cosa se ha tenido que ir dejando. Y a mí como en lo personal me criaron con mucho amor, con mucho cariño y además de eso me enseñaron a demostrárselo a las personas. Y para mí ha sido un poquito incómodo en ese sentido, donde un paciente que eso le iba a decir, doctor. En el caso del Cibao, Doris, tú que eres cibaeña también sabes, que es una región donde la gente se da abrazos, se pasa los pollos, se pasa el café, se pasa todo. En la comunidad rural donde usted está, doctor, ¿cómo es que la gente no siente que es una indiferencia? ¿Qué dice la gente? Prácticamente al principio muchas personas llegaron a pensar que eso era cuestiones políticas, llegaron a pensar que eso no existía, pero gracias a Dios a medida que va pasando el tiempo y las noticias van haciendo su trabajo, su función de orientar a las personas, muchos han tomado conciencia. Incluso dentro de las cosas buenas que podemos mencionar, ya, por ejemplo, los pacientes que van a consultar a la policlínica, centro de primer nivel, y no llevan su mascarilla, poco lo hacen, pero aún así, algunos van. Nosotros tenemos almacenada para facilitarle y tratamos de orientarlo y no nos cansamos de orientarlo y decirle, y muchos de ellos han entendido la situación, que es por un bien de todos, que no es nada personal. ¿Tu policlínica donde tú ejerces es una zona rural? No, es una zona, sí, es una zona rural. Rural. ¿Qué es lo que más se ve ahí? O sea, fuera de, ahora estamos hablando no de COVID, sino generalmente, tradicionalmente, ¿qué es los problemas de salud que tú más atendías en esa policlínica? ¿Quiénes eran los que más iban? ¿Qué servicio tú podías ofrecerle ahí en ese centro? Ok, allá iban un paciente hipertenso, hacerse un chequeo mensual, ese chequeo de rutina, tomarle la presión, pesarlo, tomarle la glicemia a los pacientes diabéticos, orientar, mandarle a hacer un perfil lipídico, unos hemogramas, darle seguimiento para que el paciente no empeore, porque se tiene la costumbre de que los pacientes pueden durar 1 año, 2 años tomándose el medicamento, dicen que sufren de la presión, pero no vuelven al médico a hacerse una revisión. Entonces, ese es el objetivo de la policlínica, evaluar a los pacientes por lo menos 1 o 2 veces al mes para monitorear de que el medicamento que se esté tomando sea efectivo. Porque yo conozco muchos pacientes que me han dicho, doctor, yo tengo 2 años tomándome el medicamento, yo estoy bien, pero cuando le tomo la presión está elevada. Eso mismo pasa con la glicemia.
Hay pacientes que dicen, yo llevo una dieta saludable, pero no, cuando entonces le hago la prueba, su glicemia está bien elevada y ese es el objetivo. Esa prevención, Ángel, tú estuviste también en San Francisco de Macorís, en una comunidad rural, y sé que acumulaste muy buenas experiencias por allá. ¿Qué tú veías? ¿Dónde era? ¿Qué tú veías? ¿Qué la gente buscaba? ¿Y quiénes son los que acuden más en busca de atención médica? Como zona rural, además de lo que el doctor mencionó, que efectivamente hipertenso, diabético, había muchas heridas por arma blanca, personas que manejaban machetes para trabajar la tierra, como agricultores, heridas de arma blanca que había que suturarlo, procesos gripales, niños, se le daba seguimiento de crecimiento y desarrollo, o sea, a los niños menores de 5 años, pesarlo, tallarlo, o sea, que tuvieran un adecuado crecimiento y desarrollo. Las embarazadas también, darle seguimiento, que el embarazo transcurra normalmente, y básicamente eso. La empatía que se da, ya tú tienes las dos experiencias, en un gran hospital como es el Francisco Moscoso Puello, donde llegan personas de diferentes puntos, tanto de la capital como del interior, en comparación como cuando tú estabas en esa unidad de atención primaria, haciendo tu pasantía de ley, entre pacientes y médicos, ¿cómo funciona esa empatía? La diferencia del cielo a la tierra, porque en el hospital, en la UNAP, te conocen hasta por el nombre y te dicen tu nombre y te invitan a los cumpleaños, te invitan a las actividades que hacen. Aquí en la ciudad, no sé de ese caso, aquí en la ciudad te dicen simplemente doctor y usted le dice caballero al paciente o dama o joven. Usted no lo, es muy raro. Es decir, doctor, es decir, que se da una relación más cálida en la zona rural, más cálida, más... Ajá, una relación más cálida médico-paciente que en la ciudad, sí, por el asunto de la cercanía y de la cantidad de pacientes que uno ve. Es más, puedo afirmar. ¿La gente en la zona rural o aquí en la capital? Usted que estuvo ahí y el doctor Joel también, ¿dónde la gente es pobre en cuanto a recursos económicos? ¿Dónde ustedes vieron la pobreza mayor? No se entiende, Tati, tu pregunta. Exacto, pobreza económica, me refiero. Digo, usted ha tenido la oportunidad, los dos, también el doctor Germán, de ejercer en la zona rural y en la zona urbana. ¿En cuál de las dos zonas, rural o urbana, se evidencia más la pobreza, carencia de recursos económicos de las poblaciones que ustedes han atendido? Ellos van a responder esa pregunta, Tati, muy interesante, pero después de la pausa. Así que regresamos un momentito con ustedes. Perfecto. Continuamos esta conversación con los doctores Ángel García, médico del segundo año de la residencia de medicina familiar del Hospital Francisco Moscoso Puello, y el doctor Joel Juan Pablo Germán Ortiz, de San Francisco de Macorís, trabaja en atención primaria, es médico general. Le preguntaba, los dos han tenido la oportunidad de trabajar en zonas urbanas, es decir, en ciudades, y también en la zona rural, en los campos. Y hago esta pregunta porque no está desconectada la situación económica de la salud. Economía y salud hoy día están más conectadas que nunca. ¿Cuál de las zonas ven ustedes mayor carencia económica de los pacientes? ¿En la zona rural, en el campo o en la ciudad? Cualquiera de los dos que quiera empezar. Bueno, particularmente yo creo que depende la ubicación del centro de primer nivel, porque por ejemplo, hay centros de primer nivel que están ubicados en barrios muy pobres de aquí, de nuestra ciudad. Y, por ejemplo, yo puedo decir que allá en la policlínica donde yo trabajo, la gente es solidaria, muy buena. Incluso hay personas que necesitan medicamentos y por una razón u otra que no llegan al centro de primer nivel, hay personas que se lo gestionan, que se lo ayudan a conseguir. Cosa que yo veo poco probable o no he visto aquí en la ciudad. Perfecto. En el caso suyo, doctor García. Sí, corroborando lo que dice el doctor Germán, en el caso de la ciudad, a nivel de economía que cubra sus necesidades básicas, el campo le brinda al individuo, le facilita al individuo su comida, su cobijo, cosa que puede hacer que la ciudad sea más difícil conseguir, pero en cuanto a medicina, en ambos casos le resulta difícil acceder a comprar una receta. En el caso de la UNAP,
la UNAD facilita la receta también a los pacientes. Tiene una farmacia que le brinda los medicamentos a los pacientes. En el caso de la ciudad, el individuo, el ciudadano, tiene que comprar la receta. O sea, hay esa diferencia también. La UNAD se la facilitan, le dan su antihipertensivo, su medicamento para la gripe, para la infección, pero en la ciudad tiene que comprarlo. Dígame. Escuchando yo a los dos jóvenes hablar de esa experiencia y esa comparación que es muy válida en este momento sobre lo que pasa en el interior, en un centro del interior y lo que pasa en los grandes centros, pues Tati, me llega a mí a la memoria que más que nunca se necesita y es una fiel evidencia de la importancia de la atención primaria, de la necesidad de que en estos momentos las nuevas autoridades que asuman los destinos del país a partir del próximo, de mañana domingo, ¿verdad? Pues asumen con responsabilidad y vean la importancia de dejar establecido lo que es esta red de atención primaria, pero funcional, ¿verdad? Que no sea simplemente un centro donde el paciente pase directo y se vaya al hospital grande, sino que así es. Confianza de que el paciente sienta me van a resolver mi problema. No, y a propósito de eso, Doris, se me ocurre preguntar a nuestros dos jóvenes, Germán Ortiz y el doctor García, ¿cómo evalúan ellos el sistema de salud de la República Dominicana? Ustedes ya han estado en el corazón de la pandemia. Si ustedes tuvieran que calificarlo y evaluarlo, el sistema de salud de la República Dominicana, ¿cómo lo evaluarían ustedes? Usted, doctor Germán, ¿cómo cree que es el sistema de salud dominicano? Partiendo de esa falencia que dice Doris que no tenemos, que es atención primaria adecuada. Yo tengo muy buena esperanza en que las nuevas autoridades del país que van a asumir a partir del próximo domingo tengan en cuenta que el primer nivel de atención es tan importante, es muy importante aquí en el país. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si el paciente es atendido en la policlínica o en el CPN, el paciente evita dejar de trabajar, el paciente deja a su familia, quizás si viene a la ciudad, el paciente pierde un día, puede perder 2 días, y cuando viene aquí a la ciudad quizás no se le puede resolver su problema. Entonces yo creo que la atención primaria se le debe prestar mucho interés en este nuevo gobierno. Desgraciadamente en todos los niveles, en primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, tenemos deficiencia, porque incluso a veces cuando el paciente llega a un hospital municipal o a un hospital regional, también no se le va a ayudar al paciente, ¿entienden? Yo creo que es muy deficiente, pero confío por el bien del país y por el bien de todos los dominicanos que las cosas mejoren en este nuevo gobierno. Perfecto. Enrique, tu evaluación, ¿qué crees que debe hacerse, o sea, en cuanto para mejorar el servicio de salud en la población? Bueno, para mí esa es la palabra, el sistema de salud de la República Dominicana es un sistema mejorable, es decir, tiene varias lagunas que pueden ser rellenadas, por ejemplo, la deficiencia de medicamentos, la escasez de medicamentos en los hospitales, el número de recursos humanos, o sea, el número de personal de salud que laboran en los hospitales, también las infraestructuras. Ahora mismo en la ciudad de Santo Domingo está funcionando un solo hospital totalmente público, que es el hospital, mi hospital, el Hospital Moscoso Puello, exactamente. Puede haber más infraestructura, por ejemplo, inaugurar por fin la ciudad sanitaria. Eso es, en la palabra, resumidamente, el sistema de salud de República Dominicana, un sistema de salud mejorable, o sea que puede mejorar. Estamos bien, pero podemos estar mejor. Perfecto. Doctor, ahí les riposto yo ahora, no como entrevistadora. Recuérdese que este sistema de salud no está bien. O sea... No, sí, doctor. Me equivoqué, fui muy optimista. En vez de decir bien, pude haber dicho regular y puede mejorar. O sea, porque no también estamos tan mal. Así es, porque yo me uno al comentario que hacía Doris, me uno a ustedes dos para pedir que estas autoridades prioricen la atención primaria. Ningún sistema es sostenible sin un buen nivel de atención primaria, incluyendo esta pandemia que nos está comiendo vivos. Doris? Sí, no, pero me gusta de
de los dos me gusta que lo veo optimista, que ven posibilidad de mejora, posibilidad de cambio, de que las cosas puedan mejorar, y yo creo que eso en los jóvenes es lo que nosotros debemos sembrar, porque realmente eso es lo importante, que con ese optimismo de que las cosas pueden mejorar, ellos sean los impulsores para que realmente se logren, como tú dices, Tati, esas mejorías Así que es. necesitan A nuestros mí, salud. yo quiero agregar algo. A mí me encantaría que en este nuevo gobierno el primer nivel de atención se le dé la importancia que se le tiene que dar, porque es incómodo como médico que yo le indique una sonografía, una radiografía, cualquier estudio de imagen, y no tanto de imagen, sino también de laboratorio, y que el paciente tenga que perder un día, que el paciente tenga que perder hasta 2 días, o que el paciente no se lo haga porque no tiene los recursos para transportarse de una zona urbana aquí a la ciudad. Entonces, a mí me encantaría que el nuevo gobierno atienda esa inquietud que tengo yo y que tienen muchísimos médicos. Bueno, pues yo pienso que con esas dos inquietudes, Tati, de estos jóvenes médicos, pues nosotros creo que estamos llevando un buen mensaje, un mensaje de esperanza de lo que se debe hacer en nuestro sistema de salud. Le agradecemos a los muchachos que hayan, le digo muchachos porque son muy jóvenes, dos médicos muy jóvenes, que hayan sacado su tiempo para acompañarnos a nosotros aquí en 2x3 en Salud, a nuestros amigos televidentes, gracias por siempre estar ahí fieles a nosotros, y será hasta la próxima semana. Hasta el próximo sábado. Un placer, cuídense. Bye, Gracias. bye. ARS Pali presentó